Hola gente, ¿qué tal? Pues bienvenidos aquí a una píldora de emergencia que tenemos que hacer dadas las noticias que hemos conocido un poco en las últimas horas. Yo soy Pepe Latorre y tengo por aquí conmigo a Alex Carande. ¿Qué tal, Alex? Pues muy bien, mira, vamos a hablar del robo a mano armada que le van a hacer o que le están intentando hacer a los jugadores de la MLB, aprovechando un poco el tema de la pandemia y deciros una cosa, es un tema sujeto a mucha evolución, podéis comentarnos abajo en el canal e intentaremos ir, digámoslo así, poniendo al día el contenido que vamos a compartir con vosotros. Entonces, a ver, por poner un poco todo en contexto, a lo largo del lunes, de ayer, pues se fueron conociendo detalles de una nueva propuesta que parece haber traído la MLB a los jugadores, que básicamente consiste en meter más partidos de playoffs o de postemporada y digamos que reducir o renegociar las condiciones salariales que habían acordado la Asociación de Jugadores y la MLB en los acuerdos de marzo, y que un poco lo que viene a decir la MLB es que los jugadores tienen que ganar menos porque los partidos se van a jugar a puerta cerrada y entonces digamos que las distintas franquicias no van a percibir esos ingresos. Y entonces esto ha hecho que por un lado, la propia asociación de jugadores y luego, pues digamos, gente con cierto peso entre los jugadores, como pueden ser agentes como Scott Boras, pues hayan puesto el grito en el cielo por esto. Punto uno, os recomiendo el editorial de hoy de Pepe Diario, que Pepe Rodríguez tiene una visión global del deporte americano que al final, por conocimiento, como maneja todas las ligas, te pone muy en contexto y te ayuda mucho a entender toda esta serie de problemas que se están dando. Entonces, a ver, primera cosa, un aspecto de relaciones públicas. Los voceros o periodistas, vamos a decir así, que tienen todas las ligas, que filtran información un poco como globos sonda para generar un estado de opinión en los aficionados, y que yo creo ahora mismo a la MLB se le ha ido un poco la mano con el tema de la pandemia. Aprovechar un poco las ganas que tiene todo el mundo de tener deporte para colar una serie de propuestas que allanan un poco el camino a un futuro convenio colectivo, pero que a los jugadores es que ahora mismo decir que no tiene un coste a nivel de imagen tan grande que es que al final les pone una situación contra la espada y la pared. Y bueno, está bien que exista gente como Boras que al final defiende la postura de un número reducido de jugadores, pero lo hace con fuerza porque es un tío muy reconocido en el negocio y que realmente ha dicho que esto no da ni para sentarse en la mesa. Y ahora vamos a intentar profundizar un poco para que se entiendan algunos aspectos que nosotros creemos que son muy relevantes y que hay que analizar en detenimiento. Hablando de lo que son las relaciones públicas y un poco el programa que tuvimos el otro día, os recomendamos el programa en el que estuvieron Dani y al que hace alusión Pepe, porque no solo la MLB ha perdido relevancia en relación a la NFL por este tipo de cosas, sino también por temas sociales, porque parece que su política de comunicaciones no cuida al aficionado más actual, que le importan determinadas cosas, y utilizan un poco el globo sonda del bateador designado, que yo creo que es algo que podemos dar ya por descontado y que muchísimos de los jugadores iban a estar de acuerdo. Y ahí, primer punto, la paradoja de Robinson Cano. Pues un equipo de la Liga Nacional como los Mets, que se ha metido en un contrato difícil de digerir como es el de Robinson Cano, y que le sale un jugador como Peter Alonso, que está siendo una sensación en la liga, probablemente va a ser muy favorable a una propuesta como el bateador designado, porque es la única forma en la que tienen ellos de asumir un contrato de ese tipo. Y luego los jugadores, al final, son más puestos de trabajo para ellos. O sea, jugadores que ya están entrando en un declive físico, que tienen problemas para jugar en defensa, pero que tienen mucho talento, se justifican en los rosters de esta manera. Entonces yo creo que es tirar un globo sonda con algo que está descontado, que al aficionado tradicional del béisbol le va a importar mucho, y que aquí lo que importa es entender que esto es un negocio y que la pasta importa. Porque ¿para quién trabaja Manfred? Que es un punto clave a tener en cuenta, y que si tú te ves endorfinas, que con eso hay que salir de casa para opinar de este tipo de temas, muchas veces pensamos que Manfred trabaja para el béisbol y no es así. Manfred trabaja para los dueños, por eso nunca le va a quitar el título a los Astros, porque se está poniendo en contra a la gente que le puede echar a la calle. Entonces, son cosas que cuando la gente reflexiona
no las ponen en el contexto adecuado. Claro, tendríamos que decir que la MLB ha utilizado, digamos, está apelando a esa especie de ilusión que tiene todo el mundo porque el béisbol vuelva y utilizando un poco el tema del bateador designado como pantalla de humo para presionar a los jugadores para que se vuelva a jugar, ¿no? Y bueno, ya volviendo un poco a lo principal, ¿no? Diríamos que la MLB y los jugadores habían llegado a unos acuerdos en marzo, ¿no? Que eran todo esto de que se les iba a pagar un tanto que iba a corresponder al porcentaje de partidos, ¿no? Que al final jugaran, ¿no? Si se jugaba el Sí, 50% de partidos se iba a pagar el 50% de sus contratos, y lo que ha pasado en los últimos, vamos, ayer, es que lo que la MLB ha venido a decir es que se tiene que volver a hablar, ¿no? Que todos los acuerdos a los que se habían llegado, a ver qué pasa, porque la propuesta de la MLB parece ser es jugar menos partidos de temporada regular, incluso jugar lo menos posible, ¿no? Prácticamente de temporada regular, y digamos que sobrecargar los playoffs de partidos. Y aquí esto es importante por un tema de reparto de beneficios, ¿no? En lo que son los partidos de playoff y lo que son los partidos de temporada regular. lo has clavado. A ver, para mí es meter un gol al subconsciente del aficionado. ¿Por qué? Porque es difícil en la situación en la que estamos todos, que lo que queremos es deporte en directo, la emoción y luego lo que representan los playoffs y octubre en la MLB, una ampliación va un poco en contra de los intereses de los jugadores. ¿Por qué? Porque es donde la parte del año o del negocio donde más ganan los dueños y los jugadores no ganan dinero en la postemporada. Solo se llevan un 50% de lo que se genera en partido, que es ticket de entradas y lo que consumen los aficionados. El tema de la televisión, ellos no ganan con eso. Entonces, la mayoría de los jugadores, en este caso, no percibe dinero. Donde ganas tu dinero como jugador MLB o donde tu contrato te da derechos es a lo largo de la temporada regular. Si te lo prorratean e incluso te quieren reducir parte de lo que se había firmado, los jugadores como colectivo van a ganar menos dinero, que es lo que está sujeto al CBA, y la parte de la postemporada que la negocias tú en tus contratos, pues hay muchos jugadores que probablemente les parezca atractiva esta propuesta, porque para un jugador que está ganando 400.000 dólares, o sea, el mínimo, que son 500 y pico mil dólares, pues en su temporada ganar 100.000 dólares le puede suponer un salto de calidad importante, pero es meter esto en una demagogia que a largo plazo mete a la liga en una posición negociadora muy favorable en el CBA, porque cuando tú, digámoslo así, como pasó en el anterior convenio, dejas fuera o te sales de una serie de derechos que te ha costado mucho adquirir, luego es muy difícil que tú puedas renegociar eso. ¿Y dónde están los problemas? Por ejemplo, que la NFL es una liga que está mucho mejor pensada en este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque, vale, yo estoy de acuerdo en que tú pongas un límite salarial, porque ahí lo que haces es limitar la capacidad de equipos como Nueva York de ser absolutamente dominantes, de meterte en un payroll de 300 millones de dólares fácil. Pero entonces tú tienes que poner una obligación de gasto por debajo, que es lo que existe en la NFL, que hay un carry-over que te obliga a gastar ese techo de 150 millones de gasto, por poner una cifra, en un periodo de 3 años. Tú lo puedes diferir un año y decir, pues este año no gasto 150 millones, gasto 120, pero tú en un periodo de 3 años tienes que tener ese gasto mínimo, lo cual repercute en, uno, la igualdad de la liga, dos, que los jugadores tengan mercados para ganar dinero, que es una cosa que realmente un negocio funciona cuando todos los que participan en él realmente obtienen beneficios. Otro problema que Arturo Marcano incide mucho en él es que cuando hablamos de ingresos reales de las franquicias de MLB, las cifras no son públicas, son estimaciones. Tú no sabes realmente lo que ganan los Yankees. Entonces ahora parece un poco un insulto que en una situación tan difícil sí digas, no, ahora sí que me interesa que los jugadores se lleven el 48% de los ingresos. ¿Por qué? Porque el pastel ahora es más pequeño y se va Claro, a ganar menos pasta. lo que parece que han dicho los jugadores, ¿no? En un primer momento, ¿no? Ha sido que, digamos que los años en los que las cosas han ido bien, la MLB no ha repartido dinero de más, ¿no?
y entonces no entienden ahora por qué que hay menos y que ellos ya, digamos, han aceptado, ¿no? Aceptaron en marzo una serie de sacrificios o una serie de condiciones, porque ahora cuando se ha visto que los ingresos de la liga van a ser todavía menores, ¿no? Y digamos que va a haber más bien pérdidas y no beneficios, porque ellos en este caso sí que tienen que compartir esas pérdidas con lo que es la liga cuando ellos no comparten los beneficios con la liga. Es que, a ver, ahí hay una serie de cosas, por ejemplo, lo que se ha hecho con el draft, Claro, esto la, ya tiene una cantidad de la implicaciones de la enormes. renovación que la MLB estaba pensando de las ligas menores, la pandemia se la ha justificado multiplicada por tres. Yo entiendo que tú quieras salvar el negocio, que eso lo respetamos todos y todos queremos béisbol y tal, pero los jugadores senior que se presentan a un draft que se decía que era muy interesante a nivel de lanzadores, se ven en una situación muy complicada porque no tienen la opción, no tienen un abanico de opciones. La MLB en este caso funciona un poco diferente de la NFL, porque es verdad que en la NFL casi solo tienes la opción de jugar allí o no juegas. Vale, pues tú tienes más opciones aquí, pero no muchas, porque al final hay una realidad en las menores que es muy triste. Serio, el jugador que, si a ti te dan un bono de $20.000 por jugar en las menores, te esperan 3 o 4 años de malvivir o de vivir de tu familia por una ilusión. Y claro, a ver, probablemente ahora igual no es el problema mayor, pero sí que es aprovecharte de una situación para captar talento. Lo mismo que cosas que se hacen en el mercado de agentes libres internacionales, porque todos nos quedamos con el jugador que llega, con el Acuña, con el Gleyber, pero es que se quedan muchísimos más jugadores en el camino con bonos muy pequeños que tienen que malvivir 3 4 5 años en las menores en unas condiciones, y todo es porque los jugadores de las menores no tienen derecho a sindicarse. Entonces no pueden defender sus derechos. Eso probablemente cae de cajón, que el sindicato de jugadores tenía que pelear por eso. Pero es que al final, como dice Arturo, y está muy claro, el sindicato de la MLB solo representa a los jugadores que están en el roster de 40. El resto de los jugadores no tienen derecho ninguno ni opinión ninguna. Entonces, a mí me parece que evidentemente ahora hacer una huelga tendría un efecto muy, muy duro en la imagen de los jugadores, pero parece como que la MLB como institución le da igual un poco el béisbol y romper la cuerda. Está trabajando mucho para los dueños, que no pensemos en dueños como Derek Jeter, persona física, porque Derek Jeter es el títere de una corporación que le pone ahí como la cara, le da un sueldo por ser un relaciones públicas, y el objetivo ahí es ganar el mayor dinero posible, que me parece muy loable, pero igual requiere la MLB un funcionamiento más transparente e implementar una serie de medidas que permitan una liga más igualada, no quejarte de que los Miami Marlins les interesa más traspasar a Yelich y a Stanton que poner un equipo competitivo en el campo. Y al final yo creo que todo esto ahora se debería intentar resolver. Claro, todo esto, digamos, el gran problema de todo esto, ¿no? Y ya un poco por terminar, es que estamos llegando a una situación de muchísima tensión, parece ser, ¿no? Entre lo que sería el sindicato de jugadores y la MLB, justo a un año de que toque volver a negociar un convenio colectivo, ¿no? Que ya se esperaba que fuera una negociación movida, con muchísimos roces, donde había posturas que estaban, ¿no? Muy, 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 muy diferenciadas, y esto parece que si ya iban a ser unas negociaciones complicadas, hacen de todo menos allanar el camino hasta ese momento, ¿no? Pues es bastante sencillo de entender. Tú no te imaginas una liga en la que una superestrella de la liga como Bryce Harper esté 5 meses en el paro. Y una liga en la que tú puedas prever un futuro en el que Mookie Betts le cueste tener un mercado acorde a la calidad de segundo o tercer mejor jugador del deporte que podemos meterle ahí. Y al final a mí me parece que requiere una reflexión profunda de cambiar ciertos mecanismos en la liga, en el convenio, que favorezcan un poco, porque al final se dice que en la MLB no hay la figura del salary cap, pero el competitive balance tax ha funcionado como tal, porque al final ha limitado las ganas de los grandes mercados para gastar,
porque incurrían en penalizaciones muy grandes a nivel económico. Entonces, cuando estás hablando de corporaciones como los Dodgers, eso importa, y los Dodgers han tenido muchísima disciplina para no pasarse de esos límites de gasto, y al final los mercados pequeños no tienen capacidad económica para asumir a determinados jugadores. Entonces, al final lo que pasa es que las grandes estrellas del deporte realmente no tienen mercado, y te pasa que es genial para la liga, que un tío como Manny Machado acabe en San Diego, pero probablemente San Diego, los contratos que ha asumido como el de Hosmer y Manny Machado, en vez de colocarles en una situación positiva para el futuro, les colocan en una negativa porque no tienen capacidad suficiente para rodearles con un equipo lo suficientemente bueno como para aspirar, y a nadie le va a extrañar que uno, ya se quieren quitar de encima a Eric Hosmer, y probablemente a medio plazo se quieran quitar de encima a Manny Machado como ya han hecho en el pasado. Y eso requiere una solución, porque un deporte en el que las grandes estrellas no se las paga no tiene mucho sentido, independientemente de que las normas que habría que implementar o que implementa la NFL, los más beneficiados serían el jugador medio, porque si tú, por ejemplo, de los 6 años de control que tienen los equipos lo dejaras en 5, probablemente sería la medida que más beneficiaría a los jugadores. Ahora, para sacarle eso a los dueños, necesitas, no te digo una huelga, pero necesitas igual que en esta situación ellos entiendan que para que haya un equilibrio en el poder de lo que ganan unos y otros, tienen que conceder algo tan importante como eso. Pues nada, es martes, hoy, 12 de mayo. A lo largo del día de hoy se van a reunir, seguramente para cuando la gente ya vea esto, se van a haber reunido ya, al menos de una manera simbólica, lo que es la liga con el sindicato. Parece que, por lo que apunta, ¿no? Todo apunta en que no va a haber ningún tipo de acuerdo, ¿no? Por eso el encuentro va a ser más bien simbólico, que se va a hablar poco y a ver lo que acaba pasando. Me imagino que en los próximos días van a salir muchas noticias, así que nada, aquí os lo iremos contando.